Buenas noches. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al ingeniero David, quien es un gran líder a cargo de varios equipos. Hoy nos va a estar platicando con respecto a las experiencias que él ha tenido con respecto al liderazgo. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Buenas noches, ingeniero David. Mucho gusto. Mucho gusto, ingeniero David. ¿Nos podría platicar sobre su profesión, cómo se ha preparado para ser el líder que es hoy en día y también cuántos años lleva liderando equipos? Mucho gusto, Natalie. Soy ingeniero en sistemas. Tuve la oportunidad de trabajar en la ingeniería en sistemas tal vez por unos 10 años. Después me metí a una maestría en liderazgo de organizaciones. Después una maestría de liderazgo de negocios. Después tuve la oportunidad por el giro de negocio de hacer una certificación en coaching multidimensional y coaching de tanatología. Y por último, una maestría en finanzas. Tal vez eso es lo que me ha llevado a la parte de poder tener tal vez una visión un poquito más amplia y no enfocarme en solo una área de trabajo. ¿Cuánto tiempo tengo de estar en una posición de liderazgo? De la parte profesional, digámoslo así, en una empresa, desde el año 1999, empecé, y hasta la fecha, en diferentes puestos de jefaturas, gerencias, etcétera. Pero también creo que me ayudó mucho el desarrollar algunas competencias de liderazgo, porque he estado colaborando en la parte de la iglesia como líder de jóvenes, como líder de ciertas áreas de la iglesia, y creo que eso pone tal vez un poco más en contexto el ejercicio de liderazgo. No es que aquí puede uno ser jefe, allá tiene que ser más líder que jefe, con muchos errores, con mucho aprendizaje, pero tal vez eso es lo que me ha llevado a hacer lo que hoy soy en la parte de liderazgo. Mucho gusto, ingeniero. Eh, Todos sabemos que actualmente se habla mucho sobre la pandemia. Esto sucedió en el año 2020, ¿verdad? Fue exactamente en marzo y pues creo que para algo tan inesperado, pues valga la redundancia, pues nadie estaba como al pendiente o qué va a pasar o vamos a estar ante una pandemia como la que actualmente todavía estamos viviendo, ¿verdad? Como líder y en su empresa, como tal organización, ¿cómo fue que actuaron ante esta situación? ¿Qué estrategias utilizaron? ¿Y cómo fue que se hizo con el tema de todo el confinamiento que se estaba dando, ¿verdad? Sí, fue una noticia muy fuerte. Me acuerdo muy bien ese día del mes de marzo. Estábamos en la oficina. Nuestro giro de negocio es un giro de negocio donde la comercialización de nuestros productos es muy personalizada. No es algo que hagamos en línea o que haríamos anteriormente en línea, sino sí teníamos que estar eh, con las familias presentando nuestros productos. Y para que eso se diera, nosotros trabajamos con una cantidad grande de personas que están contratadas, entre comillas, o más que todo reclutadas para que trabajen con nosotros como agentes independientes. No tienen un salario, no tienen más que comisiones. Entonces tenemos que estarlos capacitando, tenemos que estarles motivando para que puedan hacer su trabajo pues hacerlo de la mejor forma. Eso quiere decir que teníamos un local muy grande donde tal vez llegaban 150 personas todos los días a ser capacitados, a ser motivados. El hecho de que a nosotros nos dijeran ese día, tienen que cerrar las oficinas de ventas y tienen que salir de ahí por el problema o las normativas de bioseguridad, fue algo impactante. Me recuerdo que a las 3 de la tarde nos dijeron tienen que cerrar las oficinas, tuvimos que salir, sacamos a los que estaban ahí, miren, váyanse, y los llamamos hasta el nuevo aviso. Fueron creo que 2 días. A los 2 días nos dijeron ya pueden regresar porque sacamos un permiso, regresamos algunos,
y con ese permiso, después que al fin de semana nos dijeron, no, tampoco ya no se puede, nos tuvimos que ir. Entonces, el primer punto fue tal vez tratar de cumplir con las normativas gubernamentales de la bioseguridad que nos estaban dando en ese momento. Eso tal vez fue lo primero que tuvimos que hacer. Segundo, ya encontrarnos ante un punto donde todos pensamos que iba a ser un par de semanas, ¿verdad? Así mucho un par de meses, pero al principio dijimos esto en 15 días y ya no vamos a tener mucho. Entonces tuvimos que empezar a ver qué hacíamos para cambiar eso. Entonces el segundo punto fue cómo podemos cambiar nuestra forma de comercializar nuestros productos a algo virtual, a algo remoto, cómo podíamos enseñar de una forma diferente. Entonces toda nuestra estrategia, toda la forma que habíamos aprendido por años y que había funcionado por años, se vio puesta en una tela de juicio y para cambiarla. Eso creo que fue tal vez los dos puntos más importantes, y cuidar a nuestro recurso humano, cuidar a las personas que estaban junto con nosotros, porque había esa inseguridad, ese temor, qué iba a pasar, me voy a enfermar, todas esas cosas. Entonces, tal vez esos tres puntos grandes fueron los más importantes en los primeros días, en las primeras semanas, tras la noticia del COVID. Buenas noches, ingeniero. Para continuar, pues yo quisiera consultarle, usted menciona, ¿verdad?, de que pues antes de la pandemia, pues ya ustedes ejercían, digamos, en su caso, usted ejercía un tipo de liderazgo. Creo que ya tenía como que una línea muy marcada. Viene la pandemia y nos saca ahí sí que de contexto a todos. Usted mencionaba pues de que se tenían que respetar las regulaciones, pero también tenía que cuidar el recurso humano, y por otro lado también tenía que buscar llegar a las ventas, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que tuvo que modificar algo en su tipo de liderazgo para que esto siguiera caminando y pues que el barco siguiera con el rumbo a donde todos quieren llevarlo, ¿verdad? Sí, buena pregunta. Yo creo que tal vez el punto de la pandemia, o en mi caso, me hizo validar o poner en prueba lo que verdaderamente es un líder, porque muchas veces en una posición de liderazgo, de jefatura, tenemos la autoridad, como bien dice ahí, más jefe que líder, ¿verdad? Entonces, bueno, así se hacen las cosas y esta es la instrucción y se tiene que cumplir. En este momento, no era tan así. Entonces, yo creo que aquí tuvimos que regresar a la base o a la esencia de lo que verdaderamente es el liderazgo. La pregunta es que si yo tuve que cambiar mi estilo, tal vez no tanto el estilo, sino reforzar la esencia del estilo. Y yo considero, o me considero un estilo tal vez no tan autoritario, sino un poquito más colaborativo. Obviamente trabajo con personas, como les decía anteriormente, que no están con un sueldo fijo la mayoría, sino son comisionables el 100%. Entonces, no es tanto así de que si no lo haces, no vas a tener tu paga, sino si no lo haces, no vas a tener ingresos. Entonces, ¿cuál es tu propósito? Y entonces es un estilo un poquito más tirado a esa área. Entonces, tuvimos que reforzar eso, la esencia de ese liderazgo donde verdaderamente es influir a la persona, el sacar lo mejor de la persona, el escucharlo en sus momentos de miedo, de frustración, de desesperación, y poder cambiar eso. Y no tal vez no solamente el estilo de liderazgo hacia afuera, sino un liderazgo interno, porque venían miedos hacia tu persona, ¿verdad? Venían temores, venían, ¿y ahora qué voy a hacer? Se cayó la industria, se cerraron las puertas, la economía guatemalteca. Entonces, tanta incertidumbre que tampoco podías estar delante de tu equipo mostrando una cara de desesperación o de frustración. Entonces, había mucha inteligencia emocional, mucha introspección, mucho automotivación que tenías que sacar como todo buen líder para poder estar frente a tu equipo y poder inspirarles, poder influir en ellos de una forma correcta. Entonces, tal vez no fue tanto el cambiar el estilo, sino regresar a la esencia de lo que verdaderamente es un líder, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. Aquí creo yo que
todo líder tuvo que liderarse a sí mismo antes para poder liderar a las demás personas en una etapa tan incierta como lo fue en los primeros meses, semestres del COVID. Mucho gusto, ingeniero David. Pues como usted bien mencionaba, la pandemia prácticamente vino a cambiar la manera en que las empresas trabajaban, incluso como usted mencionaba al principio, incluso las iglesias tuvieron que buscar otras formas para poder llegar a la gente. Y queremos que nos comentara que según su experiencia con lo de la pandemia, pues ¿cuáles fueron los mayores retos que usted tuvo que enfrentó ante el liderazgo frente a su equipo? Uno de los más grandes retos es liderarse a uno mismo. Yo creo que ese fue uno de los retos más fuertes que yo enfrenté en mi persona. Soy, obviamente, por el estudio de la ingeniería en sistemas, todavía tengo bastante estructurado mi forma de trabajar y todo, con metodologías, con patrones, etcétera. Entonces, cuando viene algo y cambia toda la estrategia, sí necesito yo tener un tiempo de adaptación. Creo que sufrí un duelo en el punto de perder tal vez ese control o esa ilusión de control que uno cree tener, y poder enfrentar los cambios. Entonces, el primer reto fue liderarse uno mismo, enfrentarse con esas emociones, con esas frustraciones, a veces hasta con desesperaciones o con impotencia de qué voy a hacer. Planeábamos en ocasiones algún evento donde ya se iba abriendo un poco más y nos decían, no, está cancelado. Y entonces, ¿qué hacíamos? A veces ya se había contratado hasta proveedores y no se podían hacer. Entonces, sí fue bastante un punto de autoliderarse a uno mismo. Ese es para mí el primer reto que tuve que enfrentar. El segundo, el soltar el control o tal vez el saber que lo que podía controlar era muy poco en el tiempo. Teníamos reuniones, nuestra estructura es bastante dinámica y tenemos reuniones todos los días, pero en los primeros meses teníamos reuniones en la mañana, a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde. Con el liderazgo de la empresa. Era así de que, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar mañana? Y la estrategia duraba una semana. O sea, era, ¿qué hacemos esta semana? Planeamos esta semana y a veces ni la semana se podía planear por los cambios que había. Entonces, ese fue el segundo reto, el manejar esa incertidumbre, el poder saber que las cosas no vamos a poderlas pues planear con tanto tiempo. El tercer reto es romper los paradigmas, ser muy creativos, cosas que nos decían, así se hacían, ya no se hacen así. ¿Qué hacemos? Pero se tiene que lograr. Entonces pensemos, antes era personal, ahora ya no es personal, ahora es virtual. ¿Cómo le hacemos? Nuestra mayoría de nuestros consultores de ventas tienen una edad un poco más avanzada, no son tan jóvenes como ustedes. Entonces tuvimos que enfrentar el reto de enseñarles la tecnología. Y entonces hubo gente que dijo, yo con esto no puedo. Entonces dejó de trabajar. Otra gente dijo, bueno, sí, pero les costó. Entonces tuvimos que pasar por un montón de retos que no era tan fácil como antes. Entonces ese fue, creo que, un reto importante. Y tal vez para cerrar el cuarto reto, el poder continuamente estar escuchando el sentimiento de la persona. Ya no era tanto hay que llegar a las metas y qué hacemos para llegar a las metas, sino es, te entiendo, estás frustrado, tienes un familiar enfermo o estás enfermo, tenés el miedo de contagiarte, etcétera. No sabíamos qué iba a pasar. Entonces, el escuchar y el valorar los sentimientos y los pensamientos de nuestros equipos de ventas para que entonces poder, desde esa empatía, poder ayudarles a enfrentarles el reto y sí poder influirles a que hagan mejor las cosas, a que a pesar de eso, con protección y con seguridad, puedan seguir adelante, aprender un poco más. Y así empezamos a lograr producir y la misma gente dijo, bueno, sí se puede hacer así, voy a aprender, voy a hacer esto. Entonces el cuarto reto fue ocuparse de las personas en una forma empática, pero también para ayudarles a salir de esa incertidumbre con un poco de guía para que pudiéramos salir adelante en la producción. Muchas gracias, David. De verdad que es de bastante importancia para nosotros conocer cuáles fueron los retos que se vivió como líder y como en la organización en donde usted labora, ¿verdad? Para concluir, queremos
si bien le habíamos comentado, esta entrevista pues es para un grupo de estudiantes de la maestría de liderazgo. Entonces nosotros estamos compartiendo ahorita con usted, pero también quisiéramos que nos brindara un consejo tanto a nosotros como a todo el grupo de jóvenes que estamos estudiando esta maestría. Un consejo de un liderazgo eficiente o cómo podríamos aplicar el mejor liderazgo, ya que muchos, yo creo que todos somos líderes, ¿verdad? Unos lo ejercen. Entonces, un consejo que usted nos pueda brindar para cerrar esta entrevista. Creo que tal vez uno de los mejores consejos que les podría dar es que nunca se queden estancados. Siempre traten de crecer, siempre traten de aprender más y que eso no se les suba a la cabeza tampoco. El ser líder no es saber más. El ser líder es saber estar con las personas que saben más y poder liderar a esas personas que saben más que uno. John Maxwell dice, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, acompáñate de las personas correctas. Para acompañarte a las personas correctas, tiene que ser un buen líder, donde tú puedas liderar a personas que saben más que tú. Y eso no está mal, al contrario, eso es bueno. Pero para liderar a personas que saben más que tú tienes que seguir avanzando. Hay un libro que yo leí un día que decía esto, un líder debe ser como un río que fluye agua. La persona que llega a tomar de esa agua tiene que tomar un agua fresca, no un estanque con agua estancada, donde la persona llega y siempre escucha lo mismo del líder. Entonces yo creo que uno como líder tiene que estar siempre aprendiendo, siempre creciendo, no para saber más, sino para tener esa agua fresca, para poder liderar, para poder influir, para poder inspirar a las personas. Y tal vez el último consejo, recordemos que lo más importante son las personas. Gaseus dice, las personas adecuadas en el puesto adecuado, haciendo las cosas adecuadamente, de la forma adecuada. Y creo que eso es lo importante, el cuidar a las personas. Cuidar a las personas que quieran cuidarse. No se nos olvide que a pesar de que sí estamos en empresas lucrativas y todo, tenemos que cuidar el corazón de las personas. Qué excelente sería tener una Guatemala con líderes íntegros, con líderes que cuidan a las personas, que su valor está más allá de hacer dinero, sino de que todos los guatemaltecos podamos sí tener una mejor vida, podamos producir y todo, pero cuidar a las personas, que no haya un liderazgo que denigre a las personas, sino al contrario, que valore a las personas y que podamos aportar a la sociedad guatemalteca a ser mejores cada día. Muchas gracias, David. De verdad que el equipo está muy agradecido por la entrevista que nos acaba de brindar. Ha sido de mucha ayuda y se lo agradecemos bastante. Para servirles, gracias a ustedes. Muchas gracias,